El proyecto de decoración interior de la ermita de Santa Bárbara es el resultado de una serie de coincidencias. En primer término está el monumento. En medio de la huerta nos encontramos un magnífico monumento con una arquitectura digna de ser visitada. En segundo lugar está el párroco. El párroco, don Antonio Losas, es un hombre culto, muy aficionado a la pintura y que además es licenciado en Bellas Artes, con lo cual ha tenido y tiene un gran interés en apoyar este proyecto. Luego está el pintor. El pintor es Pepe Forner. Pepe Forner es un pintor conocido en toda Burriana, es una persona humilde, trabajadora, entusiasta del arte, que se blindó a pintar estas paredes. Después está una serie de amigos de Pepe, entre los cuales me incluyo yo, que al enterarnos de la posibilidad de este proyecto, hicimos una asociación llamada Proa Santa Bárbara. Todo este acúmulo de coincidencias ha hecho que un proyecto que en principio parecía inalcanzable se haya podido hacer poco a poco y de momento, con mucho trabajo y mucha pena, estamos llevando el proyecto a cabo. El proyecto consta de dos fases. La primera fase es historiar la vida de Santa Bárbara en 5 lienzos de 7,5 metros de alto por casi 3 de ancho. De este proyecto ya tenemos 3 lienzos y iniciados los otros 2 últimos. El proyecto finalizaría en una segunda fase que estaría complementando pinturas en toda la parte alta del ábside, que reflejaría una especie de procesión en la cual gente conocida del término iría llevando a Santa Bárbara productos de la huerta y productos del mar. La financiación de este proyecto es dura porque de momento hemos tenido una pequeña ayuda de la Diputación de Castellón y una ayuda de los socios y sobre todo de la Junta Directiva, que es la que más ayuda económica está aportando. Prácticamente se está pagando lo que es el material y el montaje de los cuadros. Realmente lo que es el pintor apenas recibe nada, porque esto es carísimo y no tenemos, de momento parece ser que el Ayuntamiento de Burriana se va a implicar y nos va a echar también una pequeña ayuda. La capilla se puede visitar todos los días de 10 a 12, que es todos los días, incluidos festivos, es el momento que el pintor está trabajando en la capilla. También se pueden hacer visitas, pero tendría que contactar con el pintor o con algún miembro de la Junta de Proa. Aprovechamos la ocasión para que aquellas personas que son amantes del arte, sobre todo de la pintura, que quieren hacerse socios, pasen por
por la capilla, lo pueden ver y hacerse socio. La verdad es que económicamente no es demasiado, son 200 euros anuales, y con ello pues podemos pagar los materiales básicos para poder hacer el proyecto. Esperemos que algún día podamos también gratificar al pintor todo su trabajo. Soy Pepe Forner, para los que no me conocen, para mis amigos Pepe, para ustedes Pepe, indudablemente. Y estoy trabajando aquí, en estas paredes enormes de la ermita de Santa Bárbara, pero para llegar hasta aquí han pasado muchos años. Yo tengo recuerdos de mi infancia de estar mamarracheando ya a los 3 años. Luego he estudiado pintura y he expuesto en diversos sitios. He expuesto en París, en la Bienal de Florencia, en Nueva York, en Miami, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. He pintado personajes tan importantes como Plácido Domingo, a José Ramón Tebar, que verán aquí a mis espaldas incluidos también, porque son amigos. He pintado a la duquesa de Alba. Todo esto se lo digo porque considero que todo lo que he hecho hasta ahora ha sido como un entrenamiento para poder hacer estos lienzos tan enormes. Lienzos que al principio, cuando los obreros montaron la primera tela y me dejaron frente a ella solo, en blanco, me asusté y me fui a casa. Al día siguiente volví, con miedo abrí la puerta, con la esperanza de imaginar que me parecería más pequeña la tela, pero no, seguía igual de monstruosa. Y me tuve que hacer el ánimo. Al principio lo dibujaba todo, cuadriculaba para pasar de los pequeños bocetos a los lienzos, y ahora ya no. Con el tiempo aprendes, te haces a las armas, y ahora simplemente trabajo muchas veces incluso a golpe de pincel, sin dibujar. Y esa ha sido mi trayectoria hasta llegar hasta aquí, que fue una proposición de don Antonio Losas, del cura párroco, que ya hace muchos años me habló de pintar un Cristo crucificado. Lo hablamos como de pasada, pero un día nos sentamos seriamente a hablar, porque estas paredes tan enormes son un auténtico reclamo para un pintor. Y ahora, con la edad ya avanzada que me ha pillado, pero con la cabeza preparada para poder hacer eso, porque antes no hubiese podido, pues poder pintar estas paredes tan enormes es como un regalo de última hora en la vida. Y por supuesto, como la iglesia está bajo la advocación de Santa Bárbara, pues acordamos hacer una serie de lienzos sobre la vida de Santa Bárbara. En un principio, pues como les decía, dibujaba muchísimo, incluso con cuadrícula, con la cosa muy exacta, dándole muchísima importancia a la cuestión técnica, la cuestión de las capas, a los materiales utilizados, porque trabajaba con cierto miedo, con cierto reparo. No es lo mismo trabajar lienzos de 2x2, como estamos habituados en el taller, a estas enormidades. Con el tiempo vas perdiendo el miedo, y lo que es la cuestión técnica pasa a un segundo plano. Digamos que es más lo que te motiva, lo que te lleva a cada día a trabajar, es la emotividad, más que la técnica. Y entonces, ahora trabajo a punta de pincel, dibujo muchas veces a punta de pincel. Sin dibujar, voy haciendo.
y corrigiendo encima y retocando tantas veces como haga falta hasta conseguir la armonía y las formas adecuadas. La técnica, al fin y al cabo, es un apoyo que tenemos. Sin el conocimiento técnico esto no se podría hacer, indudablemente. Pero yo recuerdo, por ejemplo, salvando las distancias indudablemente, que a Velázquez sus contemporáneos, sus colegas, lo tachaban de sucio pintando, porque realmente él no seguía una técnica estricta, sino que inventaba cada paso, porque se llevaba más por el corazón que por la cabeza. Pues eso es lo que intento hacer yo cada día, llevarme por el corazón. Y lo que consigo así es experimentar y aprender, porque lo que hago aquí es aprender cada día. Como les decía, pues es la vida de Santa Bárbara, dividida en etapas. Este cuadro que hay detrás mío, que está recién empezado, es la infancia de Santa Bárbara. Este otro es la pubertad, donde los padres de la Iglesia le enseñaron a ella. Orígenes, parece ser, que en aquellos tiempos pudiesen coincidir en el tiempo y en el espacio. Claro, yo he puesto personajes inventados, pero al mismo tiempo he aprovechado para poner a los papas actuales, a Monseñor Osoro. Aquí detrás mío, que no tiene nada que ver con la infancia de Santa Bárbara, pero aprovecho para poner a personas queridas por mí, personas que están trabajando también en ese proyecto, como es Plácido Domingo, como es el director José Ramón Tebar o mi querido amigo Tónico Gascó. En el lienzo central, como tengo que cubrir una pared donde delante hay un Cristo crucificado, he dejado de lado lo que es el tema de Santa Bárbara y he hecho una piedad con la humanidad, un poco creando un caos. Arriba el Padre Celestial con ángeles es una decoración totalmente diferente y ajena a lo que es el asunto principal. El siguiente cuadro, que es el primero que pinté, es la degollación de Santa Bárbara, el martirio de Santa Bárbara. Y el último cuadro que me queda es la procesión que hacen aquí todos los años en la fiesta de Santa Bárbara, que será la glorificación de Santa Bárbara. Esto como primera fase. Como segunda fase, pues veremos de pintar todas las paredes junto a las vidrieras en lo alto de la iglesia, con personajes de la tierra, con productos de la tierra, tanto actuales como del pasado. Bueno, esto es la idea general, idea que se va desarrollando cada día, tal como voy trabajando. Hacerme cargo de un proyecto así, en primer lugar, me llevó a pensar que soy un inconsciente, porque claro, una cosa es ver las paredes, imaginar lo que puedes pintar, pero cuando tienes la tela en blanco delante de ti, ves que realmente es enorme. Y uno muchas veces duda de su propia capacidad para conseguir hacer esto. Hay que echarle valor, echarse el ruedo y torear. Con el poco valor que pude reunir empecé, poco a poco, la cosa se fue desarrollando. Yo hoy en día trabajo ya sin miedo, he perdido el miedo completamente. Hago, deshago, retoco. Digamos que he perdido el miedo del principiante. Intento desarrollar una técnica pictórica propia mía, basada en los antiguos. Aquí hay muchas referencias a Tintoretto, a Tiziano, a muchísimos pintores a los que yo admiro muchísimo, claro. Pero intento que sea, al final, un trabajo propio mío, que tenga mi sello,
que no es que sea más importante que otros, simplemente es mi pequeña aportación a esta iglesia que hemos recibido de los antepasados y que creo que dejaremos más bella de lo que la hemos recibido. El que este proyecto llegase ya con una cierta edad, es indudable que ha llegado en el momento adecuado, cuando la mente ha estado preparada para ese proyecto. El físico, si tuviese un físico de 20 años sería mucho más cómodo todo. No lo tengo, entonces me tengo que amoldar a ello, con los ataques propios de la edad. Pero no es ningún problema. No es ningún problema porque todos los dolores, todo el padecimiento, en cuanto me pongo a pintar, desaparece. Únicamente existe la pintura. Del dolor me acuerdo cuando no estoy aquí trabajando. Tal vez, con mejor salud, porque estoy un poco fastidiado de la espalda, con mejor salud podría trabajar con más soltura y más horas. Pero no importa, si no consigo llegar antes, llegaré después. E indudablemente he hecho la promesa de hacer todo el proyecto. Y soy hombre de palabra. También intento alargar el proyecto, no tengo ningún problema en pensar hacer más cosas, porque como he hecho esa promesa, mientras esté aquí, no me puedo morir. Suelo levantarme bastante temprano. A las 5 o las 6 de la madrugada ya estoy en pie, en casa. Me aseo, me preparo, suelo leer un rato y en cuanto despunta el día, me vengo para la ermita ya. Ahora vengo más tarde porque hace mucho frío aquí, esto es una auténtica nevera. Pero en verano suelo venir con la primera luz del sol. Los que me reciben son los pájaros, son mis compañeros todos los días. Inmediatamente me pongo a pintar, porque me faltan horas para pintar aquí. Claro que es un trabajo agotador, porque es un trabajo muy grande, de mucha extensión. Y tener en mente lo que estás pintando, sabiendo que tiene que armonizar con lo que está a 3 o 4 metros, agota muchísimo. Al mediodía suelo irme a casa y por las tardes ya descansar. Hago ejercicios para recuperar la espalda, pinto en casa los encargos que tengo y me acuesto temprano con la ilusión de levantarme al día siguiente y que sea exactamente como ayer, empezar a pintar aquí en la capilla. Mi forma de trabajar la han analizado de muchas maneras, porque claro, yo no he pintado siempre igual, he tocado el cubismo y el arte abstracto. Entonces, claro, en relación a lo que pintaba, los críticos exponían su crítica. Referirme a mí mismo, nunca he pensado estar dentro de un orden, digamos, pictórico. Las referencias que yo tengo hoy en día, desde luego para mí la piedra de toque es Velázquez, porque es el pintor que más hacía, con menos, con más rapidez. Pero no intento pintar como él, ni como el Tiziano, ni como el Greco, que son grandes referencias, o Sorolla. Intento hacerlo a mi manera, pero por supuesto, habiendo estudiado la técnica de estos grandes pintores, para luego poder desarrollar mi propia libertad. Es difícil para mí enmarcarme
en un estilo determinado. Cuando me preguntan cómo me definiría, pues yo me definiría, como decían, para no entrar en un estilo concreto, como decían antaño, yo me considero un humilde pintor de provincias, porque considero que ir más allá no tiene razón de ser. No obstante, tengo que decirles que siempre es, allá en el interior, siempre existe un poco de orgullo por las cosas conseguidas. He expuesto en la Bienal de Florencia como artista español invitado junto a otros españoles. He expuesto en el Museo del Louvre, en el Carrusel del Louvre. Ahí nos pone cualquiera. No sé qué pensarían cuando os pusiera yo. Expuse en Nueva York varias veces, en Miami, en Madrid, en mi tierra. Aquí en Burriana he expuesto muchísimas veces. Exponer en Burriana para mí es tan importante como exponer en Nueva York. Tengo un currículum amplio y largo, pero como les decía al principio, considero que todo ha sido como un pequeño entrenamiento para poder hacer esto en el momento adecuado. Los lienzos se basan en la historia de Santa Bárbara, pero digamos que son atemporales, porque yo he puesto tanto personajes inventados como personajes actuales, porque esto espero que sea, humildemente, espero que sea el día de mañana como un catálogo de la actualidad. Aquí hay personajes, compañeros, conocidos. Hay personajes nacidos en Burriana importantísimos, como es don Vicente Rinque y Tarrancón, el cardenal primado. Este lienzo de aquí, que tengo aquí a mi lado, pertenece a la Fundación Satín, que lo compró Rafa Rivas. Rafa Rivas es el que lo está patrocinando. Rafa Rivas, Tiziana y Satín salen en uno de los lienzos, indudablemente. Para mí es un placer. He pintado a don Antonio Losas también, porque creo que merece estar en el recuerdo de las gentes. Pinté a su madre a petición suya, porque falleció, y yo indudablemente con todo el cariño del mundo lo hice. Están mis padres pintados, está Carmen, mi mujer, que aparece en casi todos los lienzos, aunque solo hay un retrato suyo, pero ella la utilizo de modelo en muchas de las figuras de mujeres que utilizo. Están las nietecitas de Manolo y la perrita que viven aquí al lado, de Manolo Barberá, presidente, que son para mí como sobrinas, y las utilizo continuamente. Y en el próximo lienzo de la glorificación de Santa Bárbara, quiero pintar a toda la sociedad, la Asociación Pro Art Santa Bárbara, y aquellos personajes que se han ligado al proyecto y están colaborando de distintas formas con ese proyecto. Creo que esto será un testimonio de la actualidad nuestra, que será interesante el día de mañana, porque al mismo tiempo Tonico Gascó, que se encarga de la crónica de todo lo que hacemos, está escribiendo un libro sobre este proyecto, un libro sobre cómo lo voy construyendo, cómo lo voy pintando, donde aparecerán los diversos personajes y todas las explicaciones relativas y anécdotas de lo que está sucediendo, de la construcción de este proyecto. Bueno, nosotros intentamos, en la medida de nuestras fuerzas, publicitar esto, indudablemente, pero o por ignorancia o por el motivo que sea, creo que no es suficiente.
este vídeo que está usted haciendo, este documental magnífico, pues ayudará a darse a conocer poco a poco con aquellos personajes que están ligándose al proyecto. Pues iremos haciendo actuaciones, iremos haciendo cosas para que eso tenga una repercusión, que tenga una dimensión, que tenga una explosión informativa que hasta ahora no ha tenido. Pero creo que eso con el tiempo irá poco a poco haciéndose. Queremos hacer una inauguración por todo lo grande, cuando esté terminado, o por lo menos el altar terminado. Queremos hacer una gran inauguración, contando con personajes como puede ser José Ramón Tebar, el director de orquesta. Veremos si Plácido Domingo colabora también. O sea, algo realmente extraordinario. Yo creo que eso tendrá una repercusión mediática muy importante. Y bueno, ir buscando elementos que ayuden a dar a conocer esta capilla al resto del mundo. Estamos en un sitio emblemático del término municipal de Burriana. La partida de Santa Bárbara ha tenido el prestigio de tener la mejor tierra, de lograr los mejores cultivos en la época de esplendor de la naranja y también actualmente, y aquí creció una población dispersa, las alquerías, pero que constituyen un núcleo fundamental para entender lo que es nuestra ciudad, lo que es su economía y lo que es su cultura. Las alquerías de Santa Bárbara ofrecen además magníficos ejemplos de arquitectura rural que son un orgullo para la ciudad. Y este mismo templo puede sorprender porque no es normal, no es una ermita al uso situada en el campo, sino que es un templo grande, precisamente por la importancia de esa población. Era templo parroquial, aún lo sigue siendo, aunque ahora el culto está, digamos, más ralentizado o no se da en todas las ocasiones o periódicamente. Y nosotros consideramos, una serie de gente de Burriana, que había que atender una idea que tuvieron tanto el pintor Pepe Forner como el párroco don Antonio Losas, que era darle a este templo todavía un mayor realce, instalando en él una obra artística de la envergadura de la que está realizando Forner y que los televidentes estarán contemplando en este reportaje, y que además estábamos convencidos de que, por una parte, iba a ser una muestra de lo que era el templo, de lo que era la santa que da nombre al término, y lo que era también la vida de Burriana en estos años, porque Forner ha procurado poner ejemplos de todo eso, pero que también iba a ser un referente para el futuro, que iba a conseguir que esta partida de Santa Bárbara, y en concreto su templo parroquial, tuviera un mayor atractivo para quienes lo quisieran visitar, y por supuesto para los residentes de esta partida, que van a sentirse orgullosos de esta obra. Nosotros queremos agradecer la implicación que las administraciones públicas han tenido, el Ayuntamiento de Burriana, también la Diputación Provincial, que nos ha ayudado, pero yo quisiera también hacer un llamamiento a la generosidad de la gente de Burriana. Aquí van a tener una magnífica obra de arte en un lugar emblemático de su ciudad que valdrá la pena visitar, como ya vale la pena visitarlo actualmente, y por tanto todo aquel que quiera prestar su colaboración será bienvenido, porque esto es un esfuerzo titánico de Pepe Forner, pero es un esfuerzo que hay que remunerar, que tiene un coste no solo en materiales, sino en un trabajo artístico de gran calidad. Y estoy seguro de que cuantos más colaboremos, más fácil será concluir esta obra, de la que, como estoy insistiendo, vamos a sentirnos orgullosos siempre.